Con relación a mi comentario del día 3 de julio del 2024, observo en el narcopresidente una enfermedad de salud mental que conocemos como narcisismo, que consiste en adoptar un aire irrazonable de superioridad, en donde el que la padece reclama o exige reconocimientos a virtudes y méritos de los cuales adolece. En el caso del narcopresidente, pues no tiene ningún mérito para estar en la silla presidencial. Su éxito se debió al apoyo del narcotráfico. De ello existen las investigaciones de la DEA, en donde en 2006 le entregaron $2 millones y en 2018 $7 millones. De ahí que les haya regalado su política de abrazos y no balazos, y de adoptar un sistema de readaptación en base a darle la queja a sus padres y a sus abuelos, que porque había que atacar las causas y no los efectos. Y sin embargo, toda esa mediocridad, todo ese contubernio con el narcotráfico, lo que produjo fueron más de 195,000 muertes dolosas. Y quiero referirme concretamente a la posición que ha tomado López respecto a dicha reforma. Pues, en primer lugar, este sujeto quiere imponer su voluntad, porque la realidad es que quiere destruir con nuestro sistema político mexicano, señalado en el artículo 40 de la Constitución Federal, de que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal. Y el narcopresidente lo que quiere hacer es imponer una dictadura con fachada constitucional, además encubierta por su cuarta transformación, y el instrumento para conseguir la cristalización de esa estupidez de acabar con nuestro sistema de gobierno es la señora Corcholata, quien se prestó para imponerse el maximato y convertirla a ella en un títere, porque esta señora no tiene la dignidad ni la honra para oponerse a los deseos de un enfermo mental como es el narcopresidente. O sea, que en la Corcholata lo que se puede observar es que es una arrastrada, lambiscona y servil, sin principios, sin moral y sin ética. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones del narcopresidente, en donde manifiesta que la reforma al Poder Judicial va a seguir, a pesar de que ello provocó que la Bolsa Mexicana de Valores diera una baja importante y que además el precio se depreciara en relación con el dólar. Pero dada la enfermedad mental del narcopresidente, él manifestó que pese a eso, él va a seguir con su reforma, que porque lo que quiere hacer es que la justicia sea a favor del pueblo y otros disparates que me permito exhibir así.
Están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial, que está podrido, que está dominado por la corrupción, solo porque hay nerviosismo financiero. Está de por medio la justicia. ¿Cómo vamos a cambiar corrupción por justicia? ¿Qué les pasa si el éxito de nuestra política económica ha sido? Bueno, como siempre he manifestado, este señor es un verdadero pendejo. Está en la silla presidencial por los apoyos del narcotráfico. No tiene ninguna virtud, no tiene ninguna calidad moral. Es un asesino, es un tipo deleznable. Y como prueba de ello es la muerte de su hermano José Ramón, a quien mató de un balazo en la cabeza. La muerte de los 40 migrantes centroamericanos en Ciudad Juárez, porque López ordenó que fueran detenidos para que no llegaran a los Estados Unidos de Norteamérica, porque esa es la función de él, de ser un traidor a la patria por vender el gobierno de México a los intereses norteamericanos al provocar con ese entreguismo de cuidarle sus fronteras, de atentar contra la independencia, la soberanía y la integridad de la nación mexicana. Pero dejemos ese asunto. El caso es que este señor habla de que debe de imperar la justicia, y para poder ponerlo en su lugar necesitamos remitirnos hasta hace 14 siglos, cuando los romanos dominaron el mundo del Mediterráneo conocido en esa época, y a ello se debe la invención de lo que es el derecho, porque consiste en crear un orden, una armonía. Esa es la función del derecho y no de la justicia, porque la justicia sigue al derecho, y esta es una virtud que nace al cumplirla y al respetar ese derecho. Entre los griegos, especialmente Aristóteles, consideraba a la justicia como el dar a cada quien lo suyo, y Ulpiano consideraba que la justicia era dar a cada quien lo que le corresponde, pero eso es desde el punto de vista filosófico. Pero la justicia desde el punto de vista contemporáneo es la que surge para crear seguridad de que las normas se cumplan y exista la seguridad de los ciudadanos de vivir en armonía. Por ello es que la definición es la de que la ley es la norma no arbitraria ni caprichosa para alcanzar el bien general, no para el provecho exclusivo de una persona o grupo de personas. Además, desde el punto de vista de la concepción de los griegos, la justicia era o tenía un aspecto de idealización. El derecho es una norma subjetiva que surge su aplicación cuando se comete la infracción, y por otro lado, pues si la norma no se cumple, no existe justicia. Y considero que la
la posición del narcopresidente es totalmente ajena a esos principios fundamentales de la existencia de la ley. Y vuelvo a ratificar que el narcopresidente o la intención de es la de imponer un sistema comunista, y por ello es que está atentando contra la soberanía y la independencia de uno de los tres poderes, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales electorales, tribunales colegiados de apelación, tribunales colegiados de circuito, jueces de distrito, etcétera. Y no se trata más que de conseguir el avasallamiento de ese poder, dado que el poder legislativo, que es el otro poder, pues ya lo tiene controlado. En estas elecciones de Estado consiguió más del 50% de la mayoría de los diputados, senadores al Congreso de la Unión. En consecuencia, pues lo único que le faltaba es avasallar al Poder Judicial de la Federación. Porque si recordamos cuáles son las características de un sistema autocrático o de un dictador, es cuando falta la autonomía y la independencia de alguno de los poderes. Y en este caso el narcopresidente se ha convertido en un autócrata, porque está acaparando el poder absoluto del Estado en una sola persona, que es la que representa la ley. Y para engañar a bobos, lo que hace es exhibir su populismo de que es el pueblo el que manda. Es que no puede otorgarse la aplicación de la ley en una turba. El derecho tiene una característica importante, que es la formalidad, que no puede ser posible que el populacho sea el que haga justicia. Y aun cuando la metodología de este loco trastornado es la de que cada poder va a designar a un aspirante a ocupar un puesto, eso no da ninguna garantía, porque es el gobierno que representa el presidente, en este caso será ya la presidenta, es la que va a designar a los jueces, ministros y magistrados. Y eso representa pues un peligro para que exista un orden y no se venga un caos y además un colapso económico, porque esa actuación del narcopresidente está violando el artículo 25 de la Constitución Federal, toda vez que si no da seguridad a los capitales que vengan para invertir a este lugar, pues esos capitales se van a ir y no va a dar certeza jurídica sobre la estabilidad que necesitan los empresarios para que haya mayor competitividad en el mercado y que se intervenga en el desarrollo económico de la nación. Y va a ser un fracaso, como todos los que ha tenido el narcopresidente en su desgobierno, pues
lo único que ha tratado de imponer es su voluntad. No tiene un criterio ni siquiera humanista, cuando menos para darse cuenta que los encargados de impartir justicia, si bien es cierto que pudiera haber deshonestidad, pues la mayoría de los que imparten justicia están dando el resultado, pues también como él juraron en los términos del artículo 128 de la Constitución Federal, cumplir la Constitución General de la República, las leyes ordinarias, y además tienen responsabilidades no solamente administrativas, sino penales. Sin embargo, el narcopresidente quiere a toda costa hacer creer al pueblo de México que los integrantes del Poder Judicial, llámese Suprema Corte, juzgados de distrito, tribunales electorales, Instituto Nacional Electoral, INAI, etcétera, son corruptos, que porque no aplican la justicia, que porque no están a favor del pueblo, porque no entiende que la justicia no puede estar en manos del pueblo. Los encargados de impartir justicia deben ser gente preparada, gente proba, honrada, y que además esté capacitado para el cargo. Una de las características fundamentales de formación de un funcionario es que tenga experiencia de varios años, está sujeto a concursos, además toda su vida se dedica a ese oficio de impartir justicia. Y si bien es cierto que algunas resoluciones pueden ser injustas, pues lex dura lex, la ley es injusta, pero es la ley. Y es lo que no entiende el narcopresidente. Quiere idealizar a la justicia. La justicia no puede idealizarse. Solamente los griegos, que consideraban a la diosa Temis como la diosa de la justicia, la idealizaban con la definición de dar a cada quien lo que le corresponde. En tratándose de la aplicación del derecho, se trata de formalismos, de interpretaciones de la ley, de acatar no solamente los criterios jurisprudenciales, sino también los tratados internacionales de los que el país sea parte. Y eso es lo que da certeza y la seguridad de que la justicia va a ser garante de dar a todos los ciudadanos la aplicación de la ley, a todos por igual, o sea, en igualdad y proporcionalidad, aun cuando sea injusto, pero lo que se aplica es el derecho, es la ley, y esa no es la forma como entiende el narcopresidente. Eso es por un lado. Por el otro lado, pues quiere imponer un sistema comunista. De nada pues van a servir los foros que se han realizado en diferentes partes del país. Me quiero referir al que convocó la Cámara de Diputados, en donde participó la ministra presidenta, la señora Norma Piña, que desde luego está invitando al diálogo, y en donde se hizo un montaje de paleros. Entre ellos se mandó a un trans para reclamarle a la ministra sobre
otro trans al cual le negaron supuestamente la justicia que requería. Y finalmente la intervención de Arturo Saldívar, que es otro mercenario pagado por López. Y en este sentido, pues yo quiero llamar la atención que el señor Saldívar no tiene calidad moral, pues es una persona que no es imparcial, porque es empleado de la señora Corcholata. Y para estar en contexto, me permito exhibir el siguiente video. Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable, pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada. Y como en Morena no tienen argumentos, recurrieron a las tácticas de siempre. El consejero Batis nos pidió la palabra. ¿Quiere hablar usted antes, consejero? Este Poder Judicial liberó al asesino de Paola Buenrostro y al agresor de Natalia Lane. Por culpa de jueces corruptos, cada día crece la transfobia que se ha incrementado este año en 50%. Por favor, eso la población trans diputada está a favor de esta reforma. Clemente. Queremos un sistema judicial que dé justicia a las mujeres trans. Mañosos, como siempre, los de la 4T se encargaron de que cerrara el foro el exministro Arturo Saldívar, quien no tiene vela en el entierro, pues ya no forma parte del Poder Judicial ni es legislador, pero eso sí, forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular. La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas. Con esta farsa de foros, la 4T quiere imponer su populismo judicial, y aunque quieran aparentar que su reforma es inevitable, la oposición y los ciudadanos debemos exponer los peligros que implica su reforma. Bueno, concluyo mi comentario exactamente como terminó el comentario de ese reportaje, de que se trata de un montaje, de una trampa más del narcopresidente, pues está destruyendo nuestro sistema político mexicano para implantar su cuarta transformación, imponer un sistema comunista, porque como decía Aristóteles, cuando se dirigía o se refería a los gobiernos puros, que en este caso sería la aristocracia, la monarquía y la democracia. Nuestro sistema político mexicano es el de una democracia, no es el de una dictadura, y sin embargo el narcopresidente está imponiendo un sistema autocrático en donde concentra todo el poder absoluto del Estado en su persona, y por eso está avasallando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales electorales, Instituto Nacional Electoral y el INAI, porque es el fin fundamental, no tanto el de dar justicia al pueblo de México, que como ya quedó aclarado, es una equivocación del narcopresidente, porque de lo que se trata es de la aplicación de la ley, porque la justicia sigue al derecho. Y por otro lado, pues es una venganza política, porque la Corte le echó abajo todas las reformas constitucionales, por ejemplo, la ley eléctrica, la ley del Instituto Nacional Electoral, etcétera y etcétera. En pocas palabras, se trata
de un sujeto que únicamente quiere satisfacer su ego narcisista y no para beneficiar al pueblo de México. Muchas gracias.